egresado en la Universidad de Colima como médico cirujano partero, con especialidad en radio-oncología en el Centro Médico de Occidente de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Sociedad de Oncología y miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapia. Recibimos al doctor Marco Antonio Corona Díaz con su plática Utilidad de la radioterapia en el cáncer de pulmón. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todo el comité por la invitación. La verdad es que nos da mucho gusto poder estar abordando una enfermedad tan importante, epidemiológicamente hablando, y sobre todo tratar de hacer conciencia en ustedes, que son médicos de primer contacto, sobre la importancia del trabajo multidisciplinario. El cáncer en general es una enfermedad muy compleja que rara vez se va a poder tratar con una sola terapia, y específicamente en cáncer de pulmón es donde más se necesita un equipo multidisciplinario, no solamente el cirujano, el oncólogo médico, el radiooncólogo, sino también pues neumología, patología, imagen. Necesitamos un equipo robusto para poder tener los resultados adecuados, y espero que esa sea la mayor enseñanza del día de hoy. En mi caso, pues voy a hablar sobre mi tema, que es específicamente lo que es la radioterapia. La radioterapia, a veces yo me topo con la situación de que es un tratamiento muy desconocido por la mayoría de las personas, ¿verdad? Incluyendo los médicos, incluyendo los mismos oncólogos. A veces tienen falsas ideas o tienen una idea desconocida de lo que es la radioterapia. Básicamente la radioterapia tiene pues más de 100 años estándose utilizando. Se ha ido perfeccionando, se ha ido mejorando, se ha hecho más precisa, y básicamente lo que utilizamos en la radioterapia son radiación ionizante, esa radiación que es capaz de generar ionización en las moléculas, para tratar distintas enfermedades, en este caso pues como una terapia oncológica para el cáncer, utilizando lo que son partículas u ondas de alta energía. Una radiografía, una tomografía utiliza energías de kilovoltaje. En el caso de la radioterapia vamos al megavoltaje, o sea, 1000 veces más intensas. El objetivo de la radioterapia va a ser suministrar la cantidad necesaria para destruir o para dañar un tumor, siempre y cuando pues la cuestión de los órganos sanos que estén alrededor del tumor pues se minimice la toxicidad a ellos. De hecho, en radioterapia comentamos que no hay ningún tumor radioresistente, todos los tumores se van a morir con la radiación. El problema es alcanzar esas dosis sin dañar las partes sanas, ¿verdad? La radioterapia pues va a incluir o va a necesitar distintos pasos para poderla dar. El tratamiento inicialmente pues tiene que ser con una evaluación por parte del radiooncólogo. Posteriormente tendrá que pasar el paciente a una simulación, que es un proceso en el cual nosotros vamos a obtener una imagen tridimensional del paciente, realmente una tomografía, en una posición específica para poder reproducir el tratamiento. Se va a hacer la planeación con esa imagen, vamos a contornear donde están los volúmenes que quiero tratar, vamos a contornear las partes que están sanas que quiero evitar que se radien, y se va a calcular por dónde va a entrar la radiación, cómo le va a hacer los aparatos para que se deposite la dosis, y logramos el objetivo que queremos, que es tratar la enfermedad sin dañar el paciente, ¿verdad? Obviamente ese plan tiene que pasar distintos criterios de calidad y posteriormente dar el tratamiento al paciente. O sea, es un protocolo grande para poder considerar a un paciente y llevarlo a un tratamiento de radioterapia. Tenemos distintas modalidades para dar la radioterapia. Actualmente pues lo más básico, lo más común es la radioterapia conformacional o en tercera dimensión, en el cual pues utilizamos campos estáticos en el paciente, campos con una sola intensidad de radiación, y en los cuales pues sí, logramos que se cubra, en este caso con el color rojo, pues la dosis en el sitio a tratar. Sin embargo, vemos un baño de dosis bastante importante, con una dosis de aproximadamente el 70% de lo que estamos dando a partes sanas. También tenemos lo que es la modalidad de intensidad modulada, lo cual utiliza campos igual estáticos, pero modula la intensidad de la radiación. Con esto, ¿qué logramos? Que ya no se concentre en áreas tan grandes las dosis altas, y siguiendo o consiguiendo pues cubrir el tumor de una manera más adecuada.
Y actualmente lo que está más en uso pues son las terapias de arco volumétrico, en las cuales son terapias dinámicas. El aparato, al momento de que va girando, va depositando la radiación, va modulando la radiación en cada uno de los ángulos, prácticamente son 360 grados, en cada uno de estos ángulos puede ir modulando el haz de distinta intensidad y logramos lo que viene en la imagen final, una concentración de la radiación en donde queremos y una dosis muy baja en el resto de los tejidos. Con esto, pues obviamente logramos el objetivo de la radioterapia, que es concentrar la radiación sin dañar las partes sanas, ¿verdad? Hay obviamente más tecnologías, más técnicas, como es la radiocirugía, que tiene un papel muy importante en lo que es cáncer de pulmón, el cual es una técnica similar al BIMAT, pero en la cual vamos a utilizar dosis muy altas de radiación, o sea, prácticamente el equivalente a dar 30 sesiones en una sola sesión o en 5 sesiones, pero necesitamos pues volúmenes pequeños y una precisión submilimétrica. Ahí sí necesitamos precisión muy alta porque son dosis muy elevadas de radioterapia. Ahora sí, hablando un poquito, habiendo hablado de la generalidad de lo que es la radioterapia, pues veremos lo que es el tratamiento como tal en cáncer de pulmón. En qué partes o en qué etapas del cáncer de pulmón nos puede ser útil. Iniciamos pues en las etapas iniciales, en las etapas 1 de cáncer de pulmón que comentaba el doctor Flores, son las etapas que mejor les va a ir al paciente, que desafortunadamente son las que menos encontramos aquí, pero que son pacientes que se pueden beneficiar de la modalidad de la radiocirugía, ¿no? De la SBRT en estos casos. Históricamente el tratamiento en etapas iniciales es la cirugía, ¿verdad? Y ahorita la doctora Catalina nos va a explicar pues los distintos tipos de cirugía que se puede llevar a un paciente. Sin embargo, hay pacientes que aunque sea una etapa temprana, no pueden ser llevados a una cirugía por comorbilidades. Estamos hablando que son pacientes a veces de edades avanzadas, que ya tienen antecedentes o enfermedades cardiovasculares intensas o severas, porque pues el tabaquismo no solamente va a generar lo de pulmón, también sabemos todo lo cardiovascular que puede generar. O simplemente hay pacientes que no se quieren someter a un problema como a una cirugía tan extensa, o también pacientes que están conviviendo el cáncer de pulmón con una neumopatía obstructiva, ¿verdad? Casi siempre todos esos pacientes por uso de cigarros pues también van a tener EPOC o van a tener enfisema. Entonces son pacientes que a veces su reserva pulmonar, si yo lo llevo a una cirugía, no lo va a tolerar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para estos pacientes? Pues lo que es el tratamiento de la radiocirugía. Hay distintos estudios en los cuales nos han apoyado al uso de la radiocirugía, que hablamos son dosis elevadas de radiación, entre 1 y 5 sesiones de radioterapia, y en los cuales hemos logrado obtener tasas de control tumoral, como en el estudio RTOG 0236, en el cual encontramos tasas de control arriba del 92%. Tasas que son muy equiparables a lo que sería una cirugía en cáncer de pulmón. Tenemos estudios muy grandes, como el estudio de Países Bajos, con 676 casos, en los cuales igual alcanzamos prácticamente un 90% de control tumoral. Esto es casi equiparable a llevar al paciente a una cirugía. Entonces vemos que en estos casos los pacientes se pueden beneficiar en lugar de ser llevados a una cirugía con todas las complicaciones y los riesgos que esto puede tener. El paciente puede ser llevado a este tratamiento. Obviamente, cuando nosotros vemos los resultados, por ejemplo, del RTOG 0236, la mediana de sobrevida es de 40.7 meses, la sobrevida a 2 años 64%, que para cáncer de pulmón pues estamos hablando de buenos números. Sin embargo, cuando vemos en dónde fallan los pacientes o en dónde hay mayor tasa de fracaso en los tratamientos, vemos que generalmente va a ser en enfermedad regional y sobre todo enfermedad a distancia. ¿De qué van a fallecer estos pacientes? De que tarde o temprano estos pacientes van a volverse metastásicos y eso va a ser lo que va a hacer que el paciente fallezca. Afortunadamente en los últimos años ha habido un avance importante en el conocimiento molecular del cáncer, sobre todo en el ámbito de la inmunoterapia y de algunas mutaciones específicas, que lo que se busca es que el cáncer ya no solamente se clasifique por etapas, sino también por el perfil molecular que tenga mutado ese cáncer, ¿verdad? Entonces se logren tratamientos a la medida de cada paciente. Hablando de esto, pues lo que se ha buscado es intensificar los resultados de la radiocirugía añadiendo tratamientos como la inmunoterapia,
lo cual potencializa los efectos de los dos tratamientos, porque la radioterapia, al darse en dosis altas, como la radiocirugía, libera o genera un cierto número de tipo de anticuerpos que van a potencializar el efecto también de la inmunoterapia, logrando efectos inclusive a distancia del sitio donde se están tratando. En el caso de cuando nosotros agregamos algún tipo de inmunoterapia, que hay distintos estudios en los cuales se están corriendo con distintos medicamentos, cada uno actúa de manera diferente, pues logramos que la diferencia entre dar solamente radiocirugía o el añadir la inmunoterapia en los pacientes que son considerados candidatos, pues van a tener una tasa de recurrencia a distancia pues mucho menor, de un 16 contra un 3%. Entonces vemos cuál es el beneficio de añadir una terapia extra, no solamente a la cuestión de la radioterapia, ¿verdad? En este caso la radiocirugía. Esto es bien importante porque hablábamos al inicio de los equipos multidisciplinarios. Si a mí me llega un paciente y yo lo veo y lo estadifico y digo es una etapa inicial, lo trato con la radiocirugía, pues el primer año va a estar a todo dar el paciente. Pero si yo le niego el beneficio de una valoración por oncología médica y que recibe un tratamiento de inmunoterapia, este paciente pues va a perder la posibilidad de un control a largo plazo, ¿verdad? Entonces es bien importante el poder manejar. ¿Cuál es el mejor medicamento? ¿Cuál es el mejor? Bueno, eso el doctor Alejandro ahorita lo va a explicar, pero básicamente nosotros pues hacemos sinergia con cualquiera de ellos, ¿verdad? En la actualidad pues el durvalumab es el que está con mayor aceptación, de hecho es el que viene en las guías de tratamiento de la NCCN como primera línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el durvalumab no va a necesitar la manifestación del PDL1 para que se pueda administrar, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el pembrolizumab, que ese no va a tener una buena respuesta en estos pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente pues, que no es candidato a cirugía, que no quiere llevarse a cirugía, o que tiene alguna comorbilidad que nos va a impedir realizarlo, es una buena forma de ofrecerle un tratamiento con una intención pues, curativa a estos pacientes. Ojo, no quiere decir que siempre se tenga que dar radiocirugía, porque no en todos los centros oncológicos tienen la capacidad de dar este tratamiento. Entonces, cuando no se tiene la tecnología para radiocirugía, podemos dar radioterapia fraccionada, la estándar, que son 30 sesiones de radiación, con resultados no tan buenos, pero bueno, como una buena alternativa para el paciente. Afortunadamente en la región, pues con el equipo que se consiguió en la clínica y en oncológicos, tenemos la capacidad de poder dar este tipo de tratamientos, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente al paciente se le puede resolver su situación sin necesidad de salir de aquí de la ciudad. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se hace la planeación de tratamiento. Son nódulos pequeños, en el caso de la etapa 1, en el cual tomamos una tomografía de la simulación, hacemos un volumen tridimensional del paciente, contorneamos el volumen que se quiere tratar, contorneamos el corazón, los pulmones, todas las áreas que están sanas, que no quiero que llegue radiación de más. Una vez que el paciente está en el equipo de tratamiento, se le toman imágenes en tiempo real, y estas imágenes son imágenes en cuarta dimensión, en movimiento, porque sabemos que es una estructura pues, que va a tener mucho movimiento del pulmón, ¿verdad? En inspiración y expiración. Entonces, con estos movimientos, el equipo es capaz de seguir el movimiento del tumor dentro del tórax y logrando pues darle al blanco, ¿verdad? Hablamos que en la radiocirugía necesitamos precisiones submilimétricas. Si yo tengo más de 2 milímetros de discrepancia entre lo que se planeó y lo que se ve en el paciente en tiempo real, ese tratamiento no se puede dar. Tenemos que reacomodar al paciente hasta estar seguros donde vamos a tratar. Y aquí vemos un paciente 3 meses después del tratamiento de un nódulo pulmonar, en este caso un cáncer en etapa temprana, pues vemos como a los 3 meses pues ya no hay evidencia de la lesión, ¿verdad? Obviamente no todo es perfecto, también hay pacientes que se deben de tener mucho cuidado en el caso de cáncer de pulmón con radiocirugía, y estos pacientes son los que tienen tumores que nosotros llamamos centrales o ultracentrales, que están pegados al bronquio, que están a una distancia muy pequeña del bronquio, porque estos pacientes al recibir dosis tan altas de radioterapia puede generar necrosis del bronquio y puede terminar el paciente en complicaciones serias, ¿verdad? Entonces necesitamos siempre evaluar el paciente, y en caso de que tenga tumores más centrales ya no podemos dar de 1 o 3 sesiones, tenemos que dividirlo entre 5 y 8 sesiones para que sea más seguro para el paciente. Pero bueno, es una buena alternativa.
En el caso de las etapas localmente avanzadas, que no se consideren quirúrgicas, que bueno, el criterio de cirugía lo va a dar la doctora Catalina. Si un paciente es abordado, lo vemos en conjunto y el cirujano a mí me dice, ¿sabes qué? Este paciente no va a cirugía. Entonces estos pacientes que no van a ser operables, les podemos ofrecer el tratamiento estándar, que es una quimioterapia a base de platinos, junto con una radioterapia, en este caso fraccionada, de 30 sesiones. En estos casos, como es una enfermedad más grande, el volumen es grande, no puede ser llevado a una radiocirugía. En estos casos, los pacientes son llevados y está avalado la secuencia de quimio-radio concomitante al mismo tiempo y posteriormente la terapia de quimioterapia de mantenimiento desde hace más de 15 años por el estudio de RTOG 9410, en los cuales se ve en la rama de la quimio-radio una diferencia en el porcentaje de eventos libres de enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo mejor que le puedo hacer a pacientes que no son candidatos a cirugía es llevarlos a quimio-radio y posteriormente a una terapia de consolidación con terapia sistémica, que si es candidato el paciente al durvalumab, pues es el estándar en las guías actualmente de la NCCN, ¿verdad? Eso pues nos da una mayor evidencia de la sinergia de los tratamientos y de la necesidad de la valoración multidisciplinaria. ¿Qué pasa en estos pacientes que reciben inmunoterapia? Les comentaba, hay muchos estudios que se han realizado, no solamente con durvalumab, sino con otros medicamentos y con otras quimioterapias, y todos siempre van a favor de estar dando quimio-radio y posteriormente la terapia de consolidación, ¿verdad? Obviamente cuando agregamos la inmunoterapia, pues las tasas de sobrevida o de media de sobrevida son prácticamente el doble. Cuando vemos los criterios o las respuestas también son mucho mejores, y estos pacientes pues son los que se van a beneficiar de un tratamiento de quimio-radio de manera inicial. Entonces la radioterapia en etapas no operables es el estándar junto con la quimioterapia en el manejo inicial de estos pacientes. Se ha intentado pensar que dar más dosis de radiación, en lugar de esos 30 sesiones, subir a 35 o 40 puede ser mejor para el paciente. Sin embargo, los resultados son negativos, ¿no? El estándar dar 30 sesiones. Si damos más de eso, al paciente le termina yendo peor, como en la comparación de los estudios donde dieron 74 contra 60 Grays y vemos pues que la mediana de sobrevida es menor cuando damos más radiación. ¿Por qué? Por las complicaciones y las toxicidades que esto va a llevar. Y aquí vemos pues cómo se ve la diferencia de la dosis, de cómo se va administrando al tumor, que ya vemos que son campos mucho más grandes, ¿verdad? Y vemos cómo con técnicas de intensidad modulada volumétricas pues podemos concentrar mejor la radiación y prácticamente dejar libre el pulmón que está sano. ¿Qué pasa en pacientes que sí son operables? En pacientes que sí pueden ser llevados a cirugía de la primera valoración que nos dice el cirujano. Este sí es candidato. Lo que nos comentan las guías y lo que nos dice la evidencia es, estos pacientes que son operables, lo primero es ofrecerles un tipo de quimioterapia o de quimioinmunoterapia y posteriormente, eso se llama terapias neoadyuvantes, que son previas al tratamiento radical, y posteriormente poderles ofrecer a los pacientes un beneficio con la cirugía. En estos casos, cuando son operables, la quimioradioterapia sí puede mejorar el control local, pero no va a haber un beneficio en la sobrevida del paciente. Entonces, si lo único que me va a ofrecer la radioterapia es un control local, mejor, pero de todas maneras el paciente va a ir a la cirugía y ahí va a obtener su control local, pues en los casos de enfermedad operable no es tan recomendable de primera instancia llevar al paciente a quimioradio. En estos casos, los distintos estudios, sobre todo ahora con la inmunoterapia, avalan que los mejores resultados, en este caso en el lado derecho mío, pues vemos cómo las tasas de respuesta pues no son malas con la terapia trimodal, que es quimio, la radio, la cirugía y después otra vez quimioterapia de consolidación. Sin embargo, cuando la comparamos con estudios como el CheckMate, en los cuales utilizan nivolumab más quimioterapia, los resultados son mejores que cuando se les da la radioterapia. Entonces, en estos casos, pacientes que sí son operables, es preferible llevarlos a quimio, inmuno y posteriormente a cirugía y después más quimioterapia de consolidación, sin necesidad de agregar la toxicidad que pudiera generar la radioterapia.
¿En cuáles casos sí puede estar considerado dar la radioterapia? Cuando tenemos una carga amplia o un volumen, sobre todo bulky, o sea, tumores grandes, sobre todo nodulares, a nivel mediastinal o subcarinal, que son los N2, que la doctora también les va a explicar un poquito la estadificación de cáncer de pulmón. En esos casos sí podría beneficiarse de dar la radioterapia previa a la cirugía, pero son casos contados, ¿verdad? Estamos hablando que lo ideal en estos casos son pues solamente las terapias sistémicas y la cirugía. Ahora bien, si el paciente ya se operó y ya recibió su tratamiento inicial, ¿qué pacientes después de la cirugía pueden beneficiarse de dar radioterapia? La verdad es que en general la mayoría ninguno. La radioterapia postoperatoria en cáncer de pulmón, prácticamente en todos los estudios que se ha realizado, lo único que hace es aumentar la muerte de los pacientes, ¿verdad? Entonces, en estos casos es preferible no utilizar la radioterapia por las toxicidades que puede generar, ¿verdad? Obviamente, los estudios donde se demostró eso eran estudios pues, más viejitos, con técnicas de radioterapia más antiguas, y las técnicas más modernas, pues se ha visto que pudiera haber sí un beneficio sin tanta toxicidad. Hay dos estudios fase 3 que se corrieron, en este caso dando la radioterapia postoperatoria en los pacientes que tienen N2 positivo, o sea, que tienen ganglios mediastinales, que tienen ruptura extracapsular o que tienen una respuesta inicial a la quimioinmunoterapia deficiente. Esos pacientes pudieran beneficiarse de una radioterapia posterior a la cirugía, pero estamos hablando de casos muy particulares. En los dos estudios donde utilizan la radioterapia adyuvante, que es el LUNG-ART y el PORT-C, vemos que en el PORT-C es donde nos da mejores resultados, con una tasa, una toxicidad cardiopulmonar, sobre todo cardíaca, prácticamente inexistente, contra el LUNG. ¿Por qué? Porque en el PORT-C es un estudio donde sí utilizaron técnicas avanzadas de radioterapia. Entonces, la toxicidad, utilizando las técnicas adecuadas, no es un problema, vaya, no es algo que nos genere mucha dificultad, siempre y cuando tenemos la manera de administrar una radioterapia segura. Pero, volvemos a lo mismo, lo ideal en estos casos es dar una terapia que sí haya demostrado, o que siga demostrado en manera general, un beneficio en la sobrevida de los pacientes. ¿Y cuáles son estas terapias? Las terapias blanco, la inmunoterapia o la quimioterapia, para los pacientes después de la cirugía. Y ahí nos lo deja muy claro las distintas guías. No interrumpir terapias sistémicas si esto le está generando un beneficio al paciente, ¿verdad? No nada más llevar al paciente a la radioterapia por llevarlo. Y ya para terminar, bueno, no puse aquí la cuestión de cáncer de pulmón de células pequeñas, pero básicamente igual en etapa localizada o extendida, la radioterapia tiene su funcionalidad también. Pero algo que es bien importante, por ejemplo, en cáncer de pulmón de células pequeñas, que debemos de entender si alguno de ustedes tiene un paciente que se ha diagnosticado con esto, es que prácticamente entre el 10 y el 15% de estos pacientes van a debutar con metástasis cerebrales. Y de los que no debutan, prácticamente el 80% a 2 años va a presentar metástasis cerebrales. O sea, son de esos cánceres que casi sí o sí te van a dar metástasis cerebrales. Y en estos casos se puede optar por la radiación profiláctica al cerebro con radioterapia para disminuir los riesgos de recaída a este nivel. Y esto ha logrado mejorar la sobrevida de los pacientes entre un 15 a contra un 20%, y es una de las modalidades que está avalado. Ahora bien, había criterios o había dudas o había algunos detractores sobre dar la radioterapia al cerebro antes de presentar síntomas, por las secuelas que podría generar, sobre todo neurocognitivas en los pacientes. Pero volvemos a lo mismo, hay actualmente técnicas que nos permiten radiar el cerebro y proteger el área de los hipocampos, que son las áreas pues, que más tienen que ver con la cuestión del raciocinio, del conocimiento, de la memoria. Las podemos evadir con las técnicas avanzadas de radioterapia, y a estos pacientes pues, les va igual de bien, tienen el beneficio de la profilaxis a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando se hacen exámenes o pruebas neurocognitivas, vemos que les va mejor, es la rayita roja, a los pacientes que se van con técnicas avanzadas que logramos liberar lo que son los hipocampos en el tratamiento.
Entonces, son distintas áreas en las cuales se puede utilizar la radioterapia. Como vemos, prácticamente en todas las etapas, con indicaciones precisas, se puede utilizar la radioterapia. No es un tratamiento que lo tengamos que tener satanizado o olvidado, al contrario, es importante, es uno de los pilares en el tratamiento de cáncer de pulmón. Y pues esperemos que esto sirva un poquito para ampliar el panorama de lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Y que sepamos que es una alternativa para pacientes, sobre todo que no son operables, ¿no? Y ya para terminar, pues como un resumen de lo que va a ser el manejo antes del 2021 de los pacientes, dependiendo la etapa de cáncer de pulmón. Ya hemos visto etapa 1, cirugía o radiocirugía, etapa 2, pues en el caso de que puedan ser operables, quimio y cirugía, y en etapa 3, ya más avanzada, inoperables, pues entonces sí, quimio, radio y posteriormente la inmunoterapia. E inclusive en la etapa 4, cuando la enfermedad ya debuta con metástasis, se puede utilizar la radioterapia para paliar algunas áreas, ¿verdad? Algunos síntomas, metástasis óseas o que debute ya con metástasis cerebrales. Ahí la radioterapia pues va a tener un papel importante. Y después del 2023, con las actualizaciones de los estudios de inmunoterapia, pues ya vemos todas las combinaciones en las cuales puede utilizarse la inmunoterapia, que eso lo va a hablar el doctor Alejandro. Y ya en el 2023 empezaron a salir los estudios en los cuales también nos manejan que en las etapas que se operan no es recomendable dar radioterapia posterior a la cirugía. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Quedo a sus órdenes.